Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Mentalidades Podcast. Este es el episodio número 10, un episodio muy especial con una persona que ya tenía fichada para grabar un podcast. Estaba muy emocionado. Aquí tenemos a Adrián Castro. Adrián es cineasta, director de cine, director de teatro, administrador de empresas. Pero voy a dejar que él se presente. ¿Cómo estás, man? Muy bien, mae, pura vida, Muy muchas bien, gracias. qué bueno. Ocurrió Cuéntelo. Sí, ocurrió ahí un detalle técnico, entonces esta es la segunda introducción que grabamos, pero todavía no salió tan mal, creo yo que no salió tan mal. Bueno, me gustaría preguntarte de nuevo, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué producciones has dirigido? ¿Qué estudiaste? ¿Quién sos? Bueno, ya vos lo dijiste, lo primero que estudié fue Administración de Empresas en la UCR. La terminé. Creo que es una de esas carreras que no mucha gente termina, Claro. porque es como una carrera, no estoy diciendo para todo el mundo, pero para mucha gente es la carrera a la que uno entra cuando quiere hacer otra cosa o cuando no sabe qué hacer, ¿verdad? Es una de esas. Y a mí me pasó eso porque yo quería estudiar cine, pero yo tenía una meta de estudiarlo afuera en el extranjero. Ok. Entonces cuando me gradué del cole no es como que me pude ir, entonces dije, bueno, voy a estudiar administración. Y ya cuando ya estaba viendo el panorama y todo, yo no soy mucho como dejar las varas tiradas, entonces como que dije, lo voy a terminar, ya fue. Y después de eso me fui a estudiar cine a Argentina, estudié cine en Buenos Aires, viví allá 4 años y un poco, y después regresé acá tratando de hacer cine, ¿verdad? De lo que estudié, y no me topé ese mundo, digamos, no me fue tan fácil entrar, pero por una situación ahí un poco fortuita, digamos, me salió la oportunidad de dirigir teatro. Y para mí es prácticamente, no es lo mismo, pero es la misma emoción hacer las dos, digamos. Claro. Entonces, dirigí West Side Story, el musical, que yo digo que fue una entrada así a lo más violento porque es una producción gigante, Me imagino, ¿verdad? sí. Entonces, no es que me llamaron para dirigir, yo como que con una empresa que formé con una socia, con 2 socios, levantamos el proyecto para nosotros mismos, digamos. Ujú. Y después de ahí salió Chicago el musical, una obra original que escribí también que se llama Nido de Águilas. Y a partir de ahí entré en el mundo del cine por la asistencia de dirección, Ok. digamos, a comerciales, a películas. Y ya hace poco, digamos, antes de pandemia, durante pandemia, ya Sí. decidí como ya, ok, yo quiero dirigir cine, entonces enfocarme un poco más en sacar mis propios proyectos que había dejado por el teatro y por el mundo de los comerciales y de la asistencia de dirección, que ya llevo unos 4 o 5 años, entonces ya quiero como irme por la dirección, digamos. ¿Qué tú, Anis? ¿Y por qué Argentina? Hay unas razones obvias, lógicas, y hay unas razones como más ideológicas, digámoslo Ok, así. las dos. Eh, las, una es, primero, donde no me sale tan caro, Ajá, ¿verdad? claro. Esa es una, porque, Sí. a ver, Economizarse ahí un toque. economiza, digamos, lindísimo ir a estudiar en NYU en Nueva York, pero Ujú. $50,000 al año solo de clases, ¿no? Más vivir en Nueva York, o sea, imposible. Sí. Ya Estados Unidos estaba descartada. Me interesaba mucho irme a un país, o sea, mi idea de salir de Costa Rica en cine es porque Costa Rica no tiene como un bagaje cineasta Sí. atrás, digamos, cinematográfico, Ujú. perdón. Entonces, mi idea era como irme a un país que me pudiera dar un bagaje de estar metido con gente que tuviera muchos años haciendo cine. Claro. Aquí hay muchos años, gente muchos años haciendo comerciales, ¿no? Y Ujú. esas cosas, pero yo quería alguien que estuviera contando historias en cine, digamos. Entonces, y otra idea es que yo quería que fuera en mi idioma. Ujú. No quería irme ya después, si no era Estados Unidos, no quería irme como a Inglaterra o esos lugares donde hablan inglés o otras ciudades como Nueva Zelanda o así, ¿verdad? Sí. Ya cualquiera donde den cine en inglés no me interesaba, quería que fuera en español. Ujú. Entonces, me quedaban 3 países que eran muy importantes para mí en cine, que era España, México y Argentina. Ok. La escuela en México, las que me gustan son dificilísimas de entrar. Ujú. Entonces yo no tenía 18 años, ya tenía 22, 23, entonces yo quería como Sí. lo más rápido. España era un poco más cara en general y Argentina era súper barata y podía entrar inmediatamente. Además de que Argentina tiene muchas producciones, digamos, ya. Muchísimas, Sí, muchísimas. Tenía el bagaje que yo estaba buscando, entonces fue claro. como por ahí.
qué tuanis. Y bueno, te iba a preguntar, ¿por qué cine? ¿Cómo nace, digamos, este sentimiento de querer hacer cine, de querer contar historias, de querer todo esto que vos me estás contando? Yo siempre he dicho que, bueno, la verdad no sé, pero yo sé el momento en que dije yo quiero hacer eso. Ujú, Y fue como cuando tenía 13, 14 años o algo así. Fui al cine con mis tatas, con mis ujú, papás. Íbamos a ver una película ahí. El cine no me importaba mucho, o sea, le gustaba como a cualquier persona le puede gustar. Llegué, no se podían comprar entradas por internet, entonces llegamos ahí al Mall San Pedro. Mall San Sí. Pedro. Y llegamos y ya se habían agotado las entradas para la película que queríamos ver. No me acuerdo cuál era, la verdad. Ujú. Y nos dice la señora, bueno, pero hay una que va a empezar como en media hora, que es la siguiente. Esa sí hay campos. Y nosotros, ¿cuál es? Y se llama El Señor de los Anillos. Ajá. Yo no tenía idea de qué era, ni mis papás Nada, tampoco. ni el libro, ni Nada, nada. nada, nada. No tenía Wow. ni idea. La primera. Ah, el recién O saliendo sea, la. recién saliendo. O sea, Sí, esto era la diciembre y saga, aquí ok. salió en diciembre. O sea, Sí, era ese año. sí, Nadie sabía qué era. No había hecho el boom que hizo después. claro. Entonces, entro yo y yo me acuerdo de entrar, de ir por la mitad del prólogo de la primera película. Cualquiera que las ha visto sabe que estoy hablando. Ujú. Y ya decir qué es esto y entrar como en un trance extrañísimo. Y me acuerdo después llegar a mi cama en la noche, acostarme ese mismo día y decir, yo no sé qué es eso, pero yo lo quiero hacer. Wow. Entonces fue entender qué hace un director, qué hace un productor, meterme a ver como el behind the scenes de muchas cosas y empezar como por un mundo que Ujú. era totalmente nuevo para mí, que yo no sabía quién hacía las cosas de las películas, ¿no? Cómo se hacían las películas. Ujú. Entonces fue por El Señor de los Anillos que ya empecé y me fui metiendo con Pero todo. específicamente, digamos, la parte de producción, dirección y demás, no digamos como que vos dijiste, ok, yo quiero hacer, no sé, efectos especiales, quiero hacer animación, quiero hacer. Es que no, yo sabía que yo quería hacer películas, no sabía qué en ese momento. O Ajá, sea, ok, yo quería ser parte de eso. ok, Ya lo que saliera de ahí, salía, digamos, todavía sí. no sabía. Y lo que me pasó fue que poco tiempo después, cuando descubre el cine, pienso yo, descubre un montón de cosas. Entonces yo, por ejemplo, redescubrí, digo yo, porque mi mamá me cuenta que yo pequeño, y aquí es como ya viendo lo que hago ahora y lo que me gusta, tenía un VHS de la música de Disney, donde solo salían las canciones, que al fin y al cabo son musicales, ¿no? Ujú, Y que yo veía eso todo el día. O como por ejemplo, yo me acuerdo cuando era muy joven los videos, o sea, un niño, bebé, los videos de Michael Jackson y lo que me impactaban. sí, de fijo. Y después, ya después de esa época, metiéndome a ver y empecé a conocer las películas de Scorsese, por ejemplo, después me di cuenta que Scorsese dirige Bad, Ujú, el video de Michael Jackson. sí. Entonces empiezo a meterme en ese mundo y de repente digo, uy, yo quiero aprender a bailar como Michael Jackson, Ujú, como cuando era así, sí, preadolescente, ¿verdad? claro. En esa misma época, todo Sí. como que nació en esa misma época y me metí a bailar. Entonces, mientras llegaba a estudiar cine, que era lo que yo quería, yo decía, Ujú, yo tengo que crear arte o estar en algo artístico. Y bailar y escribir eran como mis dos salidas sí, mientras llegaba a estudiar a cine. estudiar cine. Qué tuanis. Ujú. Muy diferente, ¿verdad? Porque sí, la mayoría de cineastas o guionistas cuentan eso, como que desde pequeñitos, ¿verdad? Y que sus primeras cámaras y que películas con la familia y tal, ¿verdad? Eh, bueno, hay un componente en el cine que a mí me llama muchísimo la atención, que es la parte, digamos, del análisis, ¿verdad? Filosófico que hay detrás de las películas. Y me gustaría hablar un poco específicamente sobre el tema del mainstream, digamos, de cuál es el componente de una película para que se haga mainstream o para que sea, digamos, una película tal vez no tan reconocida, porque las películas mainstream vienen, digamos, cargados como como de este construcción, ¿verdad? De poder hegemónico y poder simbólico y todo lo demás, donde quien sea que las critique, ¿verdad? Es visto como un bicho raro, ¿verdad? Ujú. Como, ¿cómo no le van a gustar los Avengers? ¿Cómo Ajá, no le ajá. van a gustar, verdad? Ujú. Entonces, cuando realmente sí, son películas que a todos nos pueden gustar, son películas tal vez estéticamente muy bien hechas y demás, a nivel de guión, o sea, son películas, producciones muy grandes, ¿verdad? Ujú. Y tal vez vos me puedes decir, de la diferencia es la plata, la Ujú. plata con la que se hacen las películas, ¿verdad? Pero a nivel, digamos, como
aprendizaje o tal vez a la hora de construir vos, que también escribís, ¿verdad? Ujú. A la hora de construir un guión, que digamos, no sé, qué limitaciones hay a la hora de, o no limitaciones, diferencias a la hora de escribir, digamos, un producto que vos decís como esto, no sé, nace con esta inspiración o, digamos, una película que va dirigida específicamente, digamos, a la construcción de este poder hegemónico, ¿verdad? A la hora de, no sé, comercializarla, Ujú. ¿verdad? Porque sea cual sea, las dos se comercializan, tanto la que es Sí. mainstream como la que no, Ujú, ¿verdad? ujú. Lo que pasa con el cine mainstream, digamos, a ver, ¿qué pasa con lo que vos decías del bicho raro que no le gustan como los Avengers o las películas? Ajá, Ok, las películas mainstream. ese soy yo. Sí, No puedo ver una película de superhéroes y sí, trato con todas mis fuerzas. ajá, Hasta Black Panther, que es la mejor, no, la traté de ver 2 veces y al minuto 15 la quité, las 2 veces. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se produce una película mainstream, lo que tiene es casi todas, la mayoría de películas que hacen en el mundo siguen un patrón calculado de guión. Que por ejemplo en la página 15 del guión tiene que pasar algo que cambie las cosas. ok. O sea, eso se llama el guión clásico, que no se trata de películas clásicas que pensamos que son películas blanco y negro, no. Ujú, no. El guión clásico que se usa desde los años 30 es el mismo que se usa hoy. Ujú. Y eso es lo que la gente se siente cómoda viendo. Es como una fórmula, Es una digamos. fórmula. Ok. Es con lo que la gente se siente cómoda viendo. Entonces, en cuestiones de estructura cinematográfica, Los Avengers es una película clásica. Ujú. ¿Por qué? Porque nos pone, Y nos, tran- Avatar y el Titanic y etcétera, etcétera. nos tranquiliza, Ok. ¿ok? Ujú. ¿Verdad? Porque no tenemos que ir más allá. Nos Ya, mantiene es entretenidos. una fórmula Ujú. tanto como como podemos hablar de la música mainstream Claro. también, ¿no? Es la misma idea. De hecho, ¿por qué la gente que se mete más no es que no le pueda gustar esto, pero cuando uno se mete más en un tema, se empieza a hacer indie, digamos, ¿verdad? Le Ujú. empiezan a gustar otras Sí, cosas porque empezás ya a entender que hay ciertas fórmulas, entonces te empieza a gustar lo diferente, claro. ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el cine. El cine, yo creo que primero es una fórmula, el que nos venden, la mayoría del que vemos es una fórmula. Y por eso es que pega, Ujú. ¿verdad? De repente viene un cine que cambia, y yo siempre he dicho que hay las películas comerciales mainstream, digamos, hay unas que viajan en los dos lugares y hay unas que son totalmente independientes, digamos, se les llama independientes, pero como de otra fórmula, ¿no? Em, y hay cineastas que están en el medio, como Tarantino, que Ajá. está como en el medio, Scorsese está en el medio, Wes Anderson está un poco tirado para un lado, Ujú. pero igual está ahí, que son los cineastas que llevan mucha gente al cine, pero además ganan premios como en Sí, Europa, por exacto. ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que no necesariamente es la ideología Ujú. la que hace que esas películas lleguen muy lejos, sino es una estructura, Sí, es pienso una yo. fórmula, Es digamos. una fórmula. Claro, que de todas estas películas y digamos, no solo hablando de películas, también podemos hablar, digamos, de las últimas series que se han Ujú, creado que han tenido muchísimo pegue, como las series de Netflix, ujú, ¿verdad? Que sí perpetúan, digamos, como esta cuestión, esta construcción de lo que se llama, digamos, en este tema de Bourdieu, no sé si sabes, ujú, Bourdieu hablaba del sentido común, ¿verdad? Del ujú, common sense, ¿verdad? Que es precisamente esto, es como el reproducir, ¿verdad? Algo con lo que todos nos identifiquemos, ujú. ¿verdad? Precisamente. Quería preguntarte también cómo, digamos, el cine impacta. No sé, la construcción de los vínculos afectivos o los vínculos sociales, las relaciones entre personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Disney tiene una construcción alrededor del amor romántico, Ujú, ¿verdad? ujú, Que me parece como que hasta cierto punto puede llegar a ser muy nocivo, ujú, ¿verdad? A la hora de ver cómo se construye una relación de pareja y demás, ¿verdad? Y muchas veces uno cree que está transgrediendo una ujú. relación de pareja cuando realmente lo que está transgrediendo es una ideología que tiene la gente ya plantada gracias a hacer las películas de Disney, ¿verdad? Sí. Entonces quería preguntarte cómo crees vos que impacta, digamos, el cine o la imagen, la construcción de la imagen como en la psique, digamos, del el sentido común de la gente. A ver, vamos a ver. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, sobre todo en nuestro país, en Costa Rica, Ujú. digamos.
somos muy gringos, Sí. ¿verdad? Somos sumamente gringos. Y yo siento que es por una falta de construcción cultural en muchas áreas. Por ejemplo, Ok. el cine es memoria histórica. Ujú, ¿Por qué vos conoces cómo fue la Segunda Guerra Mundial? ujú. ¿Cómo se veía? ¿Por qué a vos te dan ganas de ir a París? Sí, Porque viste una foto de la Torre Eiffel, claro. ¿verdad? Costa Rica no tiene memoria cinematográfica. Entonces, el cine, digamos que es el que crea la imagen en las personas, en Costa Rica no existe. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay películas sobre la dictadura, Ajá, ¿verdad? Y sí. entonces eso ayuda, Sobre la desaparición de los niños y sí, todo. de todo. Buenísimas. Sí. Y eso ayuda a que se mantenga viva esa memoria, ese recuerdo, que siempre es importante, ¿no? Em, y así en muchos de los países, ¿verdad? Y en Costa Rica no la tenemos. Entonces, vos y yo conocemos mucha de la cultura de Estados Unidos, yo diría que casi en 100% por el cine y la televisión que vemos. Claro, y las series y todo. Entonces, el imperialismo, Ujú, digamos, sí, para mí se da principalmente en el cine, ajá. no en que Estados Unidos va y conquista ciertas cosas o pone militares. Sí, eso es terrible y está pasando, pero el cine es universal, Ujú, ¿verdad? Entonces, el cine, una película que salga con una idea de Estados Unidos llega al mundo en una semana y la ven millones de millones de millones de personas, ujú. ¿verdad? Entonces se construye una idea se construyen ideas Claro. a partir de eso. Y lo que vos decías es un ejemplo, pero hay un montón. En los noventas, cuando salen todas estas películas, cuando sale Rambo, por ejemplo, Ujú, o sea, todos creemos, hasta cuando nos dicen que no, que Estados Unidos ganó Vietnam. ujú. ¿Por Sí, qué? Porque las películas así lo ponían. así lo plantean. Nadie te lo dijo explícitamente, Ujú, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el cine? Y es algo que ha ido cambiando, pero sigue siendo lo mismo. El cine es el arte más joven que hay en el mundo, sí, es el ¿sí? séptimo arte. El cine nace en 1895, Ajá, ¿verdad? Hasta ese momento, bueno, y los abuelos y los papás del cine, digamos que es la fotografía, ¿no? sí. Y antes la pintura. El papá es la fotografía Y el y el abuelo abuelo. es la pintura, Sí. ¿no? Entonces, lo que hace el ser humano desde que pinta en las cavernas es tratar de apropiarse de la realidad. Ahora, yo sé que esa palabra realidad puede ser súper Sí, difícil, pero claro. digamos del mundo, ¿sí? Se Ujú, apropia del mundo y lo primero que dibuja es un bisonte corriendo, no me acuerdo qué es, ujú, y tratando un montón de palitos corriendo que son las personas cazándolo, claro. ¿verdad? En las cavernas. Entonces, pasa eso y, y la pintura a partir de ahí empieza a tratar de apropiarse de el mundo. Y por eso empiezan a explorar como la perspectiva, esta idea de Da Vinci de dibujar el hombre perfecto, con las Ujú, proporciones perfectas y claro. todo, y empieza a perfeccionarse hasta que hay pinturas que uno no puede, casi son fotos, Ujú, ¿verdad? Cuando llega la fotografía, le roba como la fotografía más perfecta que una pintura, ujú, le roba el poder de tratar de retratar el mundo, de apropiarse del mundo del ser humano sí, como artista, se la roba a la pintura. O sea, la fotografía se la roba a la pintura. claro. Entonces ahí es cuando en la pintura empieza a surgir el impresionismo, Ujú, las cosas abstractas, porque ya la pintura dice, ¿ya para qué? ujú, Bueno, si sí. ahora viene. Y después de eso viene el cine, que ahora es con movimiento, entonces ahora es el mundo mismo. Ujú, Y por eso, después el color y el sonido, sí, ¿verdad? Como poco a poco van cada vez y trataron de hacer 3D, pero nunca prosperó y ya veremos si algún día lo prospera, digamos, para claro. tratar de ser lo más real posible, Todavía ¿no? más real. Entonces, la percepción de cuando uno ve algo es, no importa si es una película o algo así, es que es real, Ujú, ¿verdad? Es el mundo. Ver para creer, eso es lo que creamos en el cine. Ahora, claro, usted sabe que usted puede hasta manipular una imagen a otros niveles increíbles, sí. ¿verdad? Pero no importa. Por ejemplo, la gente ve The Crown, hablando de series, Ujú, ¿verdad? Y la gente dice, es que el abuelo de no sé, ¿viste qué malo es? No, pero ese hombre es malísimo, dicen las señoras sí. que la ven. Los que hemos hecho cine sabemos que no hay nada más ficcionado que una ficción y el documental es igualmente ficción. Es que es una mirada de alguien. Claro. Entonces, eso de que no, es que
todo el mundo dice, ay, pero es basado en una historia real, algo que pasó en la vida real. Mm, sí, pero cuando usted sabe que cuando usted construye un guión, inventa cosas y deja cosas por Claro, que fuera. pasó mucho también no sé si la viste, yo no la vi, Ujú. pero sí vi, digamos, ciertos artículos de que la gente andaba buscando, o sea, la gente tenía como este odio contra el papá de Luis Miguel por lo que aparecía en Ajá, la serie, ¿verdad? ajá. Y yo decía, "Guau, ¿hasta qué punto, verdad? Se puede llegar, digamos, a creer, digamos, a construir, porque precisamente, digamos, estas series, estas películas que son súper mainstream, eh, hasta cierto punto, bueno, lo puedo conectar, digamos, con este libro de la Sociedad del Espectáculo Ujú. de Guy Debord, ¿verdad? Que es eso que vos decís, digamos, ¿por qué sabemos cómo se veía la Segunda Guerra Mundial y demás? Creemos que conocemos muchas cosas, muchas personas, muchos lugares, ¿verdad? Es como, bueno, vos conoces París. Sí, yo conozco París. Conozco la torre y las Ujú, ujú, callecitas y ujú. los franceses comiéndose la crepa y no sé qué, ¿verdad? Ok, ¿has ido a París? No, nunca he ido a Ajá, París. exacto. Entonces, ¿cómo conoces París? Y no le puedes decir a esa Ujú, persona que no conoce París porque tiene las imágenes, ¿verdad? ujú. Entonces, la imagen nos construye a nosotros, ¿verdad? Como toda esta percepción hasta cierto punto en el que, y también si son personajes así como en The Crown, ¿verdad? Ujú, Que habían demasiados memes ahora que se murió ujú. el rey, ¿verdad? Decían como, yo merezco ir a este entierro porque yo me vi toda la serie Ajá, completa, ajá. ¿verdad? Y toda la cuestión. Y yo digo, y siguen siendo ficción, ¿verdad? No deja de ser ficción, entonces también puede ser un poco peligroso, ¿verdad? O sea, el cine, o sea, es que la imagen tiene muchísimo más poder. Antes tal vez se podía manipular con libros, con escritos, con historias, incluso Ujú. los vikingos, ¿verdad? Cuando llegaban y metían miedo de que en esta Claro. tierra y lo otro, con los cánticos y demás. Pero ahora, ahora es tan manipulable una imagen y así de manipulable, digamos, el sentido común de la gente. Sí, totalmente. Por ejemplo, ahí ya les voy a arruinar este documental, pero es uno de mis documentales favoritos. Se llama The Stories We Tell. Es de una cineasta que no conoció a su mamá Ajá. porque se murió cuando ella era muy pequeña. Entonces, el documental se trata de ella tratando de tratar de conocer a su mamá, entrevistando a sus hermanos mayores, a su papá, a sus tíos, a amigos de ella, a jefes, ¿verdad? Entonces todos tienen como una imagen diferente de la mamá, Claro. ¿no? Algunos dicen que era mala, otros que era buena, otros que, ¿verdad? Y sus problemas, todo. Entonces uno va construyendo la imagen de la mamá a partir de lo que le van diciendo las personas. Ujú. Y el documental va teniendo por momentos como videos caseros de la mamá jugando con ella cuando era chiquitita, ¿verdad? Entonces uno ve a la muchacha rubia, a la señora rubia jugando con la bebé, no sé qué, cuando estaba embarazada de ella, como imágenes de la casa, ¿no? Claro. Videos caseros. La película lleva, digamos que dura hora y media, y la película lleva hora y 15, y de repente uno está viendo un video casero del que ha visto de jugando en la calle, de la mamá y no sé qué. La cámara se hace para un lado y uno ve a la cineasta Ujú. ahí, grande. Sí. Entonces uno dice como, suave un toque, todos los videos que habíamos visto caseros los había dirigido la cineasta grande y nos lo había puesto como si fueran la realidad. Wow. Entonces, la mamá que habíamos visto en todos esos videos no es la mamá. Entonces a uno se le cae la percepción de quién era esta señora, por lo menos físicamente, Sí, porque de repente uno dice, ah, hasta los videos caseros estos eran dirigidos por la misma que está haciendo el documental. claro. Entonces, ahí, además de no conocer a la mamá, porque eso sí era cierto, Ujú. lo que ella dice es que nunca la va a conocer y solo va a ser una visión de, Ujú. ¿no? Entonces, es interesantísimo porque la misma película deja de, el documental pasa a ser una ficción completa. Ujú. Inmediatamente uno cree que está viendo un documental, Sí, ¿verdad? Y dice género documental. Y no lo es una ficción igual que El Señor de los Anillos. Entonces, exactamente. entonces, creer que yo lo vi en un documental, por eso cuando es muy peligroso, pero uno se vuelve muy escéptico Ujú. de cualquier cosa. Es muy interesante lo que está pasando en Colombia ahora, porque si vos ves cada video Ujú. que están grabando, dicen la fecha y la hora. Ujú. No es para mantener un reporte, es porque si no lo dicen, puede ser un video que pasó en, no sé, Argentina. Argentina Sí, hace en la 4 época. años, Exacto. ¿verdad? Entonces, y a veces yo mismo me pongo a pensar, En sí, Chile hace 2 años. Exacto. entonces y hasta yo me pongo a pensar, ¿y por qué no le pusieron poner un audio encima a esa fecha? Ajá, exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces,
Yo he trabajado en realities detrás de cámara, en Ok, reality shows. sí, Son igual de ficción que la ficción. igual. O sea, cuando se pelea una persona con otra, lo deciden la noche anterior, mañana te vas a pelear. ¿Ok? Tal vez no hay un guión que ellos se memorizan, No. pero, ok, vamos a hacer una pelea aquí. Exacto. Entonces, hay muchas cosas que, o sea, son así. Los Sí. reality no son reality, los documentales no son documentales. Las Sí. ficciones a veces son más reales que lo demás. Entonces, no sé, o sea, ahí está la construcción de un mundo, si lo hablamos así, que no, o sea, somos muy ingenuos ante la imagen. Claro. Si uno ya trabaja Sí. en un set, ya uno se da cuenta de la cantidad de artificialidades que hay para hacer una... Sí, hay que sospechar más bien de todas esas De cosas. todo. Exactamente. De todo. Pero bueno, la imagen es lo más, de nuevo, hablando de la realidad, de nuevo, lo que más, si lo veo, lo creo. Exacto. Entonces, yo te puedo decir que yo maté a alguien y vos me decís mentira, y después te enseño un video donde lo maté, que yo lo monté Ajá. en 3D y lo Sí, hice todo. efectos especiales y todo, y me vas a decir, ¡ah! Es cierto. Ajá. Es Exacto. igual de mentira que cuando te lo dije antes, ¿verdad? Ujú. Entonces, es súper peligroso y el poder de la imagen es increíble. Claro, porque o sea, la imagen, digamos, a nivel audiovisual, llega a tocar muchos sentidos. Viene con un montón de música, viene con efectos especiales, los movimientos de cámara que están súper estudiados, ¿verdad? De psicológicamente, que hasta puedes hacer vomitar a una persona, depende cómo uses la cámara, ¿verdad? Entonces, obviamente, te impactan muchos sentidos y a tal punto en el que vos no puedes, digamos, ni siquiera hacer una pausa y decir, ok, lo que vi fue real. Lo que vi, o sea, está, ¿verdad? Y son inconscientes. Y son inconscientes, o sea, atacan totalmente el inconsciente, digamos. Entrando como a temas más sociales a nivel de cine y tal vez aterrizando un poco más acá a Costa Rica, estadísticamente que la producción cinematográfica que ha habido de hace, no sé, 3 décadas para acá, es mayormente directoras, digamos, mujeres, ¿verdad? O sea, creo, si no me equivoco, que Costa Rica es el único país de Latinoamérica donde hay más películas hechas por mujeres que por hombres, ¿verdad? No sé ese dato, pero lo que sí sé es que, y ni siquiera en las últimas 3 décadas, yo hablo, o sea, a ver, hace 10 años Hace se 10 hacía años, sí. una película por año como mucho, Ajá. y ahora se pueden hacer bastantes. Sí. Bastantes son 7, 8, 10, 12 un año, Ujú. o algo así. No sé si más mujeres, pero hay más, o sea, el cine más interesante que ha llegado más lejos de nuestro país, de fijo, hay más mujeres en él. Ok, Sí, como directoras. como directoras. Es un fenómeno súper interesante. No lo sé explicar, Ajá. no sabría por qué. No sé si habla de nuestra sociedad, no sé si habla de nuestras mujeres, no sé si habla de nuestros hombres, Sí. no sé de qué habla, no tengo el estudio y no sé por qué, pero sí es cierto. Sí. Es el cine más interesante. De hecho, mi película favorita, o que me parece más redonda, por ejemplo, las dos primeras que puedo nombrar de Costa Rica son de mujeres. Ajá. ¿Cuáles son? Medea Medea. Ajá. y Viaje de Paz Fábrega. Que Medea porque la siento como una obra completa, como que me Ujú. atrapó y no me soltó, Sí. que es dificilísimo hacer en el cine. Y Viaje, vi una de las versiones que se estrenó afuera en el extranjero, porque hay dos versiones con finales diferentes. Ok. Y cuando terminó, no sé, mi corazón estaba como partido en dos. Ajá. Y que una película nacional cause eso en mí, Sí. es feo decirlo, pero cuesta, digamos, Sí. cuesta mucho. Pero también debe ser como por toda tu historia también, ¿verdad? O a veces porque le toca un tema porque que a uno le gusta, Sí, digamos, es muy exactamente. específico para uno o lo que sea, Ok, no importa. claro. Pero sí, y además el cine, a ver, el cine que, ay, qué película más mala, a ver, el cine no es jugando. O sea, digo, cuando uno hace una película, digamos, yo le escuché esta frase y no me acuerdo a quién, pero siempre la digo. Ujú. Para que una película sea buena, el actor tiene que estar bien, el guión tiene que estar bien, tiene que haber sido bien dirigida, la producción tiene que estar bien, el vestuario tiene que estar bien. Si el maquillaje se ve feo, ya me estoy concentrando en el maquillaje y no lo veo. Si el sonido está mal, está horrible. Si la fotografía no juega a favor de la historia, ya fue. Ujú. Si El la color. edición está fea, el color, no es que, etcétera, etcétera. Para que una película sea buena, todo eso tiene que estar bueno. Para que una película sea mala, una de esas cosas tiene que estar mal. Solo una. Solo una. Una película Ujú. mal editada arruina una película. Una Sí. película mal actuada no la puedo Cagues ver. en el color y ya no. Una película que el color que no suene bien y no Ujú. escuche bien ya se fue.
que el maquillaje se vea falso ya me saca del personaje, me saca. Entonces, en una película, yo siempre he dicho, una película es un milagro. O sea, a mí cuando me dicen es que, ¿qué te parece esta película nacional? Yo primero pregunto, ¿qué le pareció a usted? Sí, yo le he hecho esa pregunta a usted varias veces y vos me decís, ¿y a usted qué le pareció? Y yo, Y si te gustó, no tengo por qué decirte por qué no. Y si me ajá, decís, ¿por qué? Decime algo que no, ya ahí yo empiezo. ajá, Pero no me gusta porque no sé, siento que es muy difícil. Primero, no tengo un sí, largometraje hecho yo, ujú, hecho cortos. Entonces, no sí, voy a hablar hasta que pueda haber uno. ajá, Y, y lo otro es porque yo sé que es demasiado difícil. O sea, claro, pegarla es bien difícil. sí, Entonces, es un proceso muy largo, es muy cansado, es desgastante. Entonces, nada, sí, no, obviamente no me gusta todo, no voy a decir que todo es perfecto, pero sí, no me gusta como echarle ahí las críticas directo. A otras sí, cosas no, de afuera les sí, parece están, ¿no? sí, pero aquí Pero de que son colegas ya sí, no. compatriotas y todo, ¿no? Em, hay una hora que me parece muy interesante a la hora de las premiaciones. No sé Ujú, qué tan de acuerdo estés vos, digamos, como con las premiaciones, los Oscars y tal, y todo, digamos, no sé, espectáculo que se monta alrededor de estos premios, digamos. Pero bueno, no me gustaría criticar directamente los ujú, premios porque es un tema larguísimo, ujú. ¿verdad? Sino específicamente qué roles son súper importantes, me parece, digamos, súper importantes a la hora de hacer una película y que no son premiados, como el rol de casting, por ejemplo. Mm, Las personas que hacen casting no, ujú, no tienen Oscar, ¿verdad? ujú, La persona que, ¿verdad? Que mejor casteó. ujú. ¿Qué tan importante te parece vos, digamos, ese aspecto específicamente en el cine y en los premios también? No sé, debería de, o qué crees vos, o por qué crees que no se premia, digamos. Creo que se han ido ganando batallas en cuestiones de los premios, ¿verdad? Como que cada vez se han ido metiendo un poquito más. Sí, ¿Sabe? Lo que pasa es que los premios están hechos para, no sé ni para qué. mainstream también. Cada vez, yo pienso que cada vez menos. Cada vez menos Sí, mainstream, o ok. sea, por ejemplo, cuando ganó Moonlight, es Ujú. una película que cuesta $1 millón, si Ajá. no me equivoco. $1 millón para Estados Unidos es como hacer una película aquí con 10,000, ¿verdad? Entonces es Ujú. como de dónde, o sea, ¿qué hicieron? ¿Cómo Sí, hicieron esas cosas? Entonces se empiezan a premiar cosas que, o de repente, y a veces son muy buenas, a veces una película empieza a ser bulla por un premio que nadie nunca había visto, de repente aquí llega a un par de cines porque, por ejemplo, Nomadland. ujú. Si Nomadland, que es muy buena, nunca hubiera llegado a los Oscars, nunca se le hubiera dado esa bola, probablemente aquí la hubiera dado al Magali, pero ahora Ajá. están todos los En cines todos, comerciales. claro. Entonces, de- dejan cosas por fuera que son Sí, hay un terribles. componente de mercadotecnia bastante A ver, interesante los ahí. Oscars tienen una campaña de publicidad Ujú. de Óscares en Los Ángeles los meses antes, que son casi más caras que las películas, Wow. ¿verdad? Sí. Entonces, cuando estaba el nombrado Weinstein, era una mafia de eso, digamos. Harvey Ujú. Weinstein era una mafia de eso, por eso películas malísimas de él llegaban a ganar Óscares, porque su forma de mercadear y me imagino que de amenazas inclusive, Claro. entonces lo hacían que ganara, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos hablando de los Óscares, ahí va, ¿no? Y Ujú. cada vez se van mejorando un poquito. Hay un montón, sí, estamos de acuerdo, hay un montón de roles que no, que están concentrados como en uno, ¿no? Ujú. Si el actor gana mejor actor, es porque lo castearon bien, no necesariamente, Sí, o sea, era exacto. ideal para ese papel, Ujú. ¿verdad? Entonces, o hay gente importantísima como el operador de cámara, que es tan importante como el director de fotografía, de cómo se Sí. mueve la cámara, qué ve, dónde lo ve, o el foquista, que es imposible. Ujú. Es el rol más difícil, hacer foco donde se van moviendo todos los personajes, Claro. cambiar el foco y pegarlo perfecto. em, pero todo eso está concentrado dentro del director de fotografía. Ajá. Es como la maldición de muchas cosas, que es como probablemente hay un montón de genios en Amazon, Ujú. pero lo único que conocemos es Jeff Bezos, Sí. ¿verdad? Entonces Ujú. es como esa misma dinámica y creo que pasa en todo. Jimmy se ríe porque trabaja en Amazon. Y es genio de Y es un Amazon. genio de Amazon. Analista de datos. Este, que tuanis. Eh, bueno, no, que tuanis, no. Que debería de, ¿verdad? Tal vez reconocerse un poco más. Otra cosa que te iba a preguntar es, porque sé que tienes ahí el proyecto de un largometraje, Ujú, ¿verdad? ujú. ¿Qué tan difícil es conseguir
fondos acá en este país? O cómo sale a flote una película, digamos. ¿Cómo Ok. tenés que venderte o qué haces, digamos? ¿Qué tan difícil es? Y es que aquí tocó un tema difícil por la característica de mi película y lo que yo he vivido alrededor de ella. Creo que va a ser interesante. Y si no lo corto. Y si no lo No, y corto. si no lo corto porque va a ver lo que voy a hablar. Ok. Em, y todo bien, digo, es el mundo en que vivimos y todo bien. Ujú, La cosa es que yo escribí esta película como el 2014, finales del 2014, principios del 2015. ujú, ¿Ok? Si usted lee mi guión hoy, ujú. es un guión Me Too, Ok. ¿ok? De un Mae. Mm, Ajá. ¿ok? Pero yo la escribí antes del Me Too, que fue en el 2017. Ajá. ¿Ok? Entonces, hoy, y yo mismo digo como, ay, mae, parece como que me estoy aprovechando de la situación, Sí, pero ya existía desde antes, me parece como interesante, claro. por una, porque estaba rodeado de muchas mujeres que ya venían hablando esto, Ujú, ¿no? Mi productora, una de ellas, pero amigas también, mi socia, ujú, ¿verdad? Ya hablaba de estas cosas que sucedían. Entonces, como que explorar esa idea me fue súper interesante. ujú, Em, y explícitamente, digamos, hablando de mi película, es una historia de 4 mujeres ujú. en un road trip por Costa Rica, Ok, em, que les pasan ciertas cosas ahí que tienen que ver con estos temas. claro. Yo estaba súper preocupado también, obvio. No, no es Ujú. como que yo dije, es que me vale un carajo todo. Ajá, exacto. Mi productora es súper feminista, tiene grupos de mujeres, Ajá. ¿verdad? Entonces está como ese lado. Las actrices que escogí principales, lo primero cual darles el guión es, si ven algo que es una visión masculina o algo que no les parece, necesito que me lo digan. Nunca las voy a quitar Ajá. del puesto, o sea, necesito que me lo digan. Sí. Y ahí fue cambiando cositas, nunca fueron demasiadas, me metí en un curso para ver el male gaze dentro de las cosas, para Ajá. entenderlo mejor. Tuve 2 asesoras de guión, las 2 mujeres Sí. en España, 2 asesoras de guión Ok. diferentes, porque era mi interés, ¿no? Que no lo fuera. Ujú. Em, pero explícitamente a mí me han dicho, si Adrián fuera una mujer, ya esta película se hubiera hecho. No. No. O sea, esa frase ya la escuché Sí. de alguien que toma decisiones. Wow. Entonces, todo bien. Antes le pasaba a las mujeres, Sí. si no fuera de una mujer y lo de un hombre, ya digo, es el mundo en que vivimos, está Daisy. bien, me toca. No voy a Exacto. decir que no. Sí. Pero, pero es súper interesante, ¿verdad? Entonces, ahora estoy con el desarrollo de otro guión y me cambié de lado completamente, Ajá. digamos, ahora es una historia de un papá. 4 hombres viajando por Costa Rica. O sea, es un papá y un carajillo que viven solos o sea, me De voy por todas. ahí, me voy Sí. por ahí y no, no por decir nunca más voy a escribir de mujeres, no, Ajá. pero como porque, ok, ya experimenté, ahora mejor no voy por este Ajá, lado. exacto. Em, y sí, y ahí hay como para dar mucho de qué hablar, ¿no? Ya hablando específicamente y no digo que esa es la única razón, ¿verdad? O sea, Sí, sí, la no, película no. tendrá problemas, el guión tendrá Claro, problemas, el claro. planteamiento también, Ujú, mi experiencia también. No estoy diciendo que solo por eso no se ha hecho, ¿no? ujú. Pero digo, es un factor que ha sido como Bastante complicado. grande. Y sí, ha sido complicado y grande. Em, y lo otro, bueno, y de esto es muy interesante porque yo siempre entonces me ha dado miedo de eso, ¿no? Como que uno siempre está como debatiéndose, ¿no? ¿Seré yo, si lo podría hacer, no lo podría hacer, Ujú. ¿verdad? Y un día de estos escuché un webinar, ahora que están famosos los Los webinars, webinars, sí. del director de Una Mujer Fantástica, una película chilena, no sé si la vieron, sobre una mujer, No, sobre una chica trans. no, no la he visto. Él tiene esa película, tiene otra que no me acuerdo de qué es, y otra como de un grupo de judíos, si no me equivoco, como radicales y no sé qué, que viven en Chile y qué sé yo. Ujú. Por La Mujer Fantástica, que es sobre una chica trans, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Es increíble la Esta no es película. la que hicieron con celulares. No, 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 no. esa es otra. Ok. Vamos a- Y a él le preguntaron cómo sus 3 películas nada tienen que ver con él como director y él las escribió y las dirigió. O sea, él ni siquiera es judío, él no es trans, Ujú. entonces le dijeron como, ¿cómo es que usted siempre se tira hacia los lugares más lejanos a su realidad? Sí. Y cuando lo dijo yo dije, ay, eso ha sido para mí esta película. Ajá. Lo dijo, es que yo lo que utilizo es estos temas porque de alguna manera me dan un chispazo, me interesan, pero a partir de estar investigando, llego a empatizar y entender a esos personajes. Ajá.
desde algún punto Sí. y es mi interés entenderlos. Entonces, cuando vos hablas de una chica trans o qué sé yo, él tenía 4 o 5 años entrevistando chicas trans, leyendo sobre esos temas. Entonces, al final, trata de alguna manera empática de demostrar las vivencias de esas personas y como uno como artista lo trata de. Ujú. Habrán errores, no habrán errores, hay gente que le guste, que no le guste, eso no importa, pero entonces yo lo que dije es, claro, yo todo lo que me he tenido que leer, que entrevistar, que ver y todo esto, Sí, esta película ya me ha asesorar y ayudado. Y todo, hace claro. poco me dijeron otra frase más tuani. Ajá. Con todo esto, me llega un amigo y me dice, es que una directora muy famosa argentina que se llama Lucrecia Martel, Ajá. buenísima, em, le dijo a él, estaba haciendo, es un tico, está Ujú. levantando una película, estaba haciendo un taller con ella. Y ella le dijo, es que, no me acuerdo cómo fueron las palabras exactas, pero es que no toda historia, no toda narración em, tiene que terminar siendo una película. A veces las narraciones sirven para ayudarle a uno a la vida, en la vida de uno. Wow. Y no sé si esa película que yo estoy haciendo se hará o no, pero a mí me ayudó en cierta manera y en otras no, porque Ujú. no puedo decir que lo sé todo, a entender muchas cosas sobre todo, mujeres viajando solas. Que de Ajá. nuevo, Sí. antes de que se hiciera famoso, bueno, famoso, que puedo decirlo así, pero antes de que se hiciera un tema Ujú. el de las mujeres viajando solas que son asesinadas, Ujú. ya esa película lo planteaba. Tu película, desde Sí, el 2014. desde el Sí. 2014. Entonces, nada, fue como muy interesante ver que ya habían por lo menos indicios desde hace muchos años de la que escribí, de cosas que eran realidades que hasta después se hicieron como grandes temas, por lo menos de la Sí, prensa o de las redes sociales, no sé cómo llamarlo. claro. Entonces, nada, esa es como mi historia personal en levantar una película. La otra realidad es que el cine no es, a ver, el cine no es negocio, digámoslo así, Ujú. en ningún país más que en dos en el mundo, ¿En cuáles? en Estados Unidos y en India. Y en India. Sí. Ajá. Son los únicos países que privado Ujú. se hace plata con el cine, ¿no? Ok. En todo el resto, pues hablan empresas que lo logran hacer o algo así, y desde que existe Netflix y así, ya sí, ¿no? Los streamers son lugares donde ya se ha hecho un negocio porque los streamers pagan las Sí. cosas, ¿no? Pero antes de que existiera Netflix y todos Ujú. sus derivados, Sí. porque así es la realidad, Netflix y todos sus Fue, derivados, sí, exactamente. lo que pasaba era que todos los gobiernos apoyaban el cine nacional. Había Ujú. plata invertida para que el cine nacional se lograra hacer. Ok. Sí, una película es muy cara para que te devuelvan la plata. Son muy caras de hacer. Entonces, Por lo mismo que decías al inicio, porque el cine es como casi que el mayor embajador de la cultura del mismo país, digamos. sí, y porque ocupa mucha gente para hacerse bien, Ajá. digamos. O sea, depende de la película, pero en Exacto. general sí. Entonces, sí, al final lo que usted ve en una película, en la pantalla, es una realidad totalmente creada. Ujú. Entonces, digamos que el cine es crear una realidad por completo, crear el mundo, entonces es muy caro, Ujú. digamos. Claro. Entonces, Sí. entonces, nada, entonces, si no hay, y aquí el apoyo es muy segregado, muy inconstante. Hasta hace poco hay como indicios pequeños, pero un país, más bien aquí se hace mucho cine para que haya tan poco apoyo. Sí. Ujú. Entonces la forma de financiarlo es como con fondos del exterior, pero se vuelve como festivales de cine en Europa, en Estados Unidos, así que tienen plata para financiar Ujú. cine, porque saben que si no financian cine, no se hacen películas. Vieras que en un curso de comunicación inclusiva Ujú. que en la U, digamos que está impartiendo una profesora, una doctora que se llama Janet Martínez, ella hablaba y hacía una lectura muy interesante sobre, digamos, la comparación de por qué en Costa Rica hay tantas o hay más, digamos, no sé de dónde habrá sacado el dato Ujú. ella fue la que lo mencionó, Ok. hay más directoras de cine que directores de cine, pero hay más directores creativos en agencias de Ujú. publicidad que directoras creativas, ¿verdad? Ujú. Creo que ella mencionaba que solamente hay una directora creativa de una agencia de publicidad grande, como que produce Ok. bastante, ¿verdad? Y precisamente ella, digamos, atribuía el componente económico, el componente de la plata, porque, digamos, ella decía, ok, es que los hombres se van más por el lado donde hay, ¿verdad? Dinero, entonces, claro, hay, y también se les da más oportunidades a la hora de manejar fondos, Mm. ¿verdad?
Entonces era muy interesante esa lectura de, ok, hay muchísimos más hombres como directores creativos en agencias de publicidad y todo, ¿verdad? Porque son muy bien pagados y demás, casi nunca se les niega como, no sé, un presupuesto, porque sí, casi siempre son como marcas grandes, es una cuestión privada y demás. Es interesante y Está interesante la lectura. yo lo leería de otra forma también. Ajá. A ver, yo no conozco un cineasta a tal vez dos, Ujú, con 2 películas o 3 máximo, ujú. que han hecho plata en Costa Rica con sus propias películas. O Ok. sea, probablemente la mayoría de directores han puesto plata y no han regresado. La Ujú, mayoría estoy diciendo el 98%, 95%, ¿verdad? ujú. Y el hombre, la preocupación, creo yo, y esto yo no soy ningún experto ni nada, que el hombre como tiene ese bagaje machista un poco de tener que ganar dinero, de si no gana mucho dinero se siente menos, Sí, tiene que ser el proveedor y toda esta idea, claro. ¿verdad? Y la mujer tal vez no tanto, entonces se da donde hay menos plata, es un poco Ujú. esa Tal idea, vez no tiene tanto interés por el dinero, sino por el... o no tiene, no, pero Ujú. yo creo que sí tiene No, interés por el fijo, dinero, sí, sí. pero lo que quiero decir es que tal vez no está toda esa presión de De aquí ser... no hay plata, Ajá, exacto. ¿verdad? Digo yo, estoy tirando cualquier cosa Sí, a partir claro. de lo que vos me diste, Ajá. pero no está mal, o sea, tiene Ujú. sentido, además de su talento, claramente, Por supuesto. porque como dije, las películas más interesantes son de mujeres en Sí, este país. sí, Entonces exacto. también tiene que también otro componente ahí súper interesante. Sí, que está bastante tuanis analizarlo de esa manera y me quedo pensando ahorita. No lo había conectado la primera vez que te lo dije, pero ya luego Ujú, recordé que por todo esto que estás diciendo, ¿verdad? De que solamente se hace plata en la ujú, India y en Estados ujú. Unidos. ¿Quién lo diría, verdad? Cualquiera dice, no, en Francia se hace bastante o en España, Es que es ¿verdad? muy caro. O sea, sí, ahora Sí, sí, con los, pero con los streams, ¿verdad? digamos, Como, ¿qué pasa con el streaming? Que es súper ese era el interesante. tema que quería A ver, tocarte. ¿qué? Que, digamos, ¿qué pensás vos, por ejemplo? Ajá. ¿Cuál es la diferencia de Ujú. hacer una película? O sea, vos como guionista, no sé si has tenido la experiencia o tenés amigos que han hecho, digamos, o han trabajado para Netflix como guionista, hacer una película que vos sabes que la gente la va a ver en su casa o en un carro o donde sea, a una película que se va a proyectar en una pantalla donde hay, o sea, siento yo que el espacio es diferente, entonces, por tanto, o sea, el ambiente es diferente, entonces no sé, yo me imagino que tal vez ese sea un factor distinto a la hora Mm. de crear una película, digamos, específicamente la parte creativa y también a la parte de comercialización de la película, ¿verdad? Porque en los Oscars no se premian películas de Netflix porque no se... Ahora sí, Ahora sí, sí, ¿en serio? sí. Ah, ok. Bueno, pero Ya antes, tuvieron que cambiar antes de no hace se 2 años hacía. o algo así. Ujú. Ok, antes no se hacía. Sí. Entonces, ¿cuál es tu lectura de esto? Digamos, ¿cómo profundizarías este aspecto de uno ve series, películas en Ujú, su choza, ujú. tal vez se reúnen con un amigo, incluso Netflix Party ahora, ¿verdad? Con el asunto de la pandemia y demás, Mm, ya los cines como que van quedando un poco tal sí. vez de lado hasta cierto Ujú, punto, ¿verdad? sí, Me imagino que sí van a convivir por bastante tiempo con el sí. streaming, pero ¿cómo lo ves vos? O sea, primero yo creo que cuando la gente dice, no, yo veo cuando salga en Netflix, cuando una película se puede ver en el cine, es súper triste para mí, Ajá. porque es cierto, cuando hablábamos de que todos los elementos del cine tienen que estar bien para funcionar, uno de esos elementos, por ejemplo, es el sonido. Y el sonido del cine no es el sonido de tu casa. O Ujú. sea, eso es una. Exacto. A ver, la película que da miedo en tu casa da más miedo en el cine, la película que da risa en tu casa da más risa en el cine, y eso está Ajá. comprobado. La película que te hizo llorar en tu casa te hace llorar más en el cine. O sea, Cierto. es un espacio donde solo estás concentrado en eso. Hay Ujú. gente que habla, pero se supone que no deberías hablar. Sí, Si vas al baño, corres y apagar volvés, los teléfonos. apagás los teléfonos, se Ujú, en supone. teoría. Pero entonces es un mundo donde, y es de nuevo, y hablando ahora en pandemia, esto es súper importante, es una experiencia colectiva. Ajá. Y ahí está la diferencia. Es porque no porque entonces no vemos conciertos. O sea, imagínese ver un concierto de tu banda favorita Sí. solo Ujú, o verla con un montón de gente saltando. Esa es claro. la diferencia de la emoción que puede generar el cine. Ujú. Esa es la diferencia. O Sí, sea, el veámoslo ir y así. comprar las palomitas, hacer la fila, que te marquen los Todo tiquetes. es un Sí, evento, ¿no? Es importante. Entonces se vuelve algo sí. importante, ¿verdad? La gente que no tenía VHS ni DVDs o eso, o que no podía buscarlo en internet una película, dice que las películas eran un evento. O Ujú, sea, si vos querías ver una película que te gustó mucho, tenías que volver al cine. ujú. Y si no la viste en el cine,
y hablando de los 60, 50, 70, Sí, tenía que esperar a que alguien consiguiera una copia ahí y nadie tenía copias de película. exacto. Entonces se volvía una cosa como que yo vi El Padrino en el cine y no la puedo volver a ver, Ujú. ¿verdad? Sí, Entonces era muy interesante, era muy qué interesante. tuanis. Entonces ahora no, ahora todo es como un post de Facebook, una Sí, película. O sea, una película en Netflix es literalmente un post de Facebook que usted la pasa. claro, porque hasta hay un algoritmo detrás funcionando. Por supuesto. Entonces, a ver, ahí hay un tema, solo decir, no, es que yo voy a esperar esa película a que pase y la veo en mi casa, ya es, para mí es terrible. Casi que Ajá, cualquiera, sí. ¿ok? Esa es una. Lo otro es que sí, por eso mismo, por lo que vos decías artísticamente, cómo están pensadas, Ujú, ¿no? Y cómo vos accedes a la película como espectador. claro. Y la otra es que las series en Netflix, hablemos de series un poco, Ujú, dan una posibilidad muy interesante que es la de desarrollar un personaje por mucho tiempo, sí. desarrollar una historia por mucho tiempo. Ujú, Entonces la gente antes creía que como Harry Potter, digamos, adaptar una novela, la adaptación directa cinematográfica de una novela era una película. ujú. Para mí la adaptación directa de una novela es una serie. Una serie. La película es un cuento, Sí, ¿sí? Porque es muy poco tiempo que tienes para contarla. claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, un personaje como Breaking Bad, como el de Ujú, Breaking Bad, y su desarrollo y su arco dramático ujú. no pueden existir en una película. Es virtualmente imposible. Porque es ¿Verdad? demasiado. Es demasiado. Ujú, Entonces, las series así, tiradas tan largo y el boom de las series tiene esa importancia. sí. ¿Qué es lo que no tiene la serie para mí? La serie es una plena narración, Ujú, ¿ok? De la forma más, no quiero decir básica, pero es solo narración. ¿A qué me refiero con solo narración? El cine más tuanis, digamos, sí. siempre ha acarreado una imagen metafórica, ¿sí? Ajá. O una imagen, tal vez no metafórica, tal vez una imagen de una segunda lectura, una Sí, imagen diferente. Voy a dar el ejemplo más fácil y simple de todos, digamos. claro. Em, Gravity, la película Gravity, no sé si Ajá. la he visto. Sí, Gravity. Em, es una película que si vos la ves en tu casa, estás pegado Ujú, viendo la película. Si la ves en el cine, yo me acuerdo que la fui a ver en el cine, yo estaba así, o sea, sí, yo me agarrado, imagino que en el porque la cine. experiencia es casi como un ride de la buena forma, Ujú, un ride de Disney. sí. O sea, en el sentido de que vos te sentís que estás dando, que cuando uno ve a esa persona que no puede controlarse y va dando vueltas, Ujú. uno se le va al aire, o sea, Sí, por uno eso, siente como que está ahí en el espacio y uno está, exacto. ¿verdad? Y eso es dirección, Ajá, ¿verdad? Y eso es increíble. En tu casa te va a pasar, pero a mucho menos nivel. ajá, Entonces, si no viste Gravity en el cine, lo sí. siento mucho, Se me viene a la ¿verdad? mente, tal vez porque yo no vi Gravity en el cine, Ajá, la vi ajá, por Netflix. Se me viene a la mente Interestelar. Yo la vi ajá. en el cine y yo sentí como, Exacto, ¿verdad? Como esa exacto, vara de que el mae que ya están pasando muchas horas y no exacto. sé qué, y entonces uno está metido, uno como que casi quiere gritarle al mae en Sí, el sí, cine, sí. mae, váyase ya Ajá, porque se le ajá, están ajá, haciendo viejos los hijos, ¿verdad? ajá. No sé, me parece que es increíble y sí, la experiencia es totalmente distinta. Y digamos, hablando un poco de la imagen, digamos, de la imagen diferente del cine, que se le puede atribuir la imagen como más, menos literal, digámoslo así. Ajá. Em, Gravity, Gravity es como un renacimiento de una persona, Ujú, que se deconstruye el personaje y se vuelve a construir y nace. De eso se ujú, trata para mí. De hecho, el primer plano donde ella viene del agua, ujú. el último de la película, viene del agua y se pone de pie, es casi como si estuviera aprendiendo a caminar otra vez. Claro. De eso se trata para mí. Hay un momento donde ella se le va a acabar el aire, viene entrando y entra a la nave, cierra, Ujú, se quita el traje y queda flotando como en posición fetal, sí. ¿verdad? Y hay como un tubo que está dando vueltas y si la imagen es como de un bebé en el vientre, Ujú, hasta el cordón umbilical está como flotando. O sea, usted lo ve, es un bebé en el vientre y ella está como ahí, flotando y está flotando y se mueve así. sí. Esas imágenes que de repente a uno, que son como metafóricas, que son un Ujú, poco más, no sé cómo decirles, un poco más finas, ¿verdad? Un poco más sí. bonitas, las series no las Como tienen. más subliminales. Las series no las tienen. Ajá, no. La serie es una plena narración. Sí. Y si hablábamos antes de que el cine liberó a la pintura de tratar de retratar la realidad o el mundo exacto, Ujú,
yo creo que lo interesante de las películas ahora, que aún ahora son más lujo que antes, hacer una película hoy es más lujo que antes, porque ahora está dominado por las series. Sí. Y, y toda la plata está puesta ahí. Ahora a las películas se les liberó un toque la necesidad de retratar una historia como siempre nos las han contado y nos está dando más la posibilidad de retratar este tipo de imágenes metafóricas, llamémoslo así. Entonces, las series nunca lo van a hacer porque es un poco más lo que ves en tu casa. Es, por más buena que sea, yo estoy hablando que series son Breaking Bad, House of Cards, todas esas son series que son impresionantes. Sí. Pero son plena narración, plena, un cuento que te cuentan. Claro. Y no tenés esas imágenes metafóricas. Y el cine es el único que todavía las maneja, digamos. Sí, donde se le puede hacer una lectura, así como esta segunda lectura que vos decís, o tercera, ¿verdad? o cuarta, digamos. O tercera o cuarta, ¿verdad? sí. Uh-huh. Sí, que puedes hacer hasta una tesis completa de una película, ¿verdad? Exacto. Pero qué difícil de una serie. Tal vez... Más por la narración, por el guión, por la estructura, Exacto. por los personajes o lo que sea, pero no estas imágenes que te llevan más allá. Ok. Qué tuanis. Hemos hablado un montón de cine. Ahora, para tocar un poquito el tema del teatro, vos estudias cine, ¿verdad? Llegás y como por cosas del destino, no sé, sos director de teatro también. ¿Cuál es la diferencia entre dirigir, digamos, una obra de teatro a dirigir una película? O asistente de dirección que ya has tenido la experiencia, o director de cortos y demás. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sentís vos desde la preparación, desde el ¿verdad? Espectáculo, hasta el día, digamos, de... Lo que pasa es que los que todos me dicen es que mis obras son muy cinematográficas. Sí, de hecho. Entonces hay algo ahí del que no me puedo escapar. Y cuando escribí una obra era una película. Y de hecho hicimos sonido surround en el teatro. Hasta vos lo mencionaste una vez que fuiste, me acuerdo, a una clase que te había invitado José Pablo, creo que se llama el profe, donde vos decías, es que en Chicago yo agarré tal cosa de, no sé, algunos videos de Michael Jackson, agarré esto y lo otro, entonces sí tiene como mucho este componente cinematográfico, tienes toda la razón. Yo soy un director de teatro ladrón, porque yo no tengo, yo dirijo teatro como si dijera cine, de alguna forma. Entonces, no tan diferente, lo único es que cuando se abre ese telón, el director de teatro, de cine, es un dictador absoluto. De hecho, este director que hizo Jojo Rabbit, que también actuó de Hitler, dice que era incomodísimo dirigir con el traje Hitler sus propias escenas porque no gritar como Hitler es terrible, ¿verdad? Y estaba en Alemania o no me acuerdo dónde filmando, entonces era horrible. Pero es como un trabajo súper dictatorial. Hasta el día que estrenó la película, porque cortás la escena y hay películas que se han editado y han quitado personajes por completo que actuaron en la película y ya después no existen solo por cómo editaron la película, ¿verdad? Wow. Entonces o sea, el director es casi un dictador. Sí. Es muy feo, pero es la verdad. En el teatro, cuando se abre el telón, hay una sensación horrible de desapego, de ya yo no puedo hacer nada. Y si alguien se equivoca o algo está saliendo mal, para mañana tal vez, pero ya ahora ya, y hay un montón de gente viéndolo. Entonces creo que la preparación en el teatro, y yo creo que hay que incorporarlo más al cine nacional, porque en otros lugares sí se hace muy así, la preparación para el teatro es una de las diferencias más grandes para mí. O sea, uno sabe que tiene que llegar perfecto. Y no puedes, porque no hay como, no saben toque, voy a cortarles escena o cambiemos eso. En cambio, en el cine ahora más bien se peca de demasiado poca preparación, en que es como, no, hágalo otra vez, no, hágalo otra vez, no, hágalo otra vez. Eso pasa en el cine ya cuando estás filmando, que a veces ya no hay nada más que hacer. En serio, pasa muchísimo de hágalo, sí, porque repita. Porque o casteaste mal y te estás dando cuenta en ese momento, no ensayaste, o sea, son muchas cosas. Entonces, yo creo que esa es la diferencia más grande, la preparación, ¿verdad? Y que el espectador está lejos y no puedes hacer planos cercanos de algo, entonces tenés que pensar más como una sensación grande. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, es que la actuación del teatro y la actuación de cine, yo siento que sí en algún momento, pero ya en la actualidad no. O sea, para mí, de hecho, yo no soporto, o sea, yo en mi última hora les puse micrófonos escondidos a los actores, a cada uno, para que no hablaran grande. O sea, yo no podía verlos
Y fue muy vacilón porque Sí. la gente me decía, mae, pero qué naturales las actuaciones. Y yo, mae, o sea, yo Porque no sé tienen dirigir. micrófonos. Sí, Ajá. y pues yo no sé dirigir a alguien de otra forma, Sí, ¿verdad? claro. Entonces, digamos, las diferencias sí hay de técnica o de que estás lejos y el espectador está viendo todo y no son una parte. Hay una cosa muy bonita en el teatro que es la composición, pero al Ujú. final es lo mismo que en cine, pero bueno, Sí. que uno a veces piensa, ok, este personaje sale de aquí arriba, por eso a mí casi siempre me gusta poner niveles Ujú. en las obras, porque este personaje está arriba, este está abajo, este en el medio, este viene de la derecha, este de la izquierda arriba y no sé qué, entonces ya uno pinta como una pintura que a uno le gustaría. Yo a veces los digo, en este momento todos tienen que quedarse quietos aquí porque yo quiero ver eso, Ujú. ¿verdad? Pero en el cine es igual, tal vez esa es mi tradición de cine, digamos, Sí. mi formación, que cuando uno ve un cuadro, uno sabe que arriba va a estar tal cosa y lo compone perfecto, digamos. Entonces, tienen demasiadas similitudes, pienso yo. Incluso hasta en teatro uno puede editar con luz, Claro. quién ve dónde, cuándo lo ves, en qué Sí. momento se mueve. Entonces, Pero a tiempo real, Leo. a tiempo real. Sí. Entonces, no sé, yo no lo veo tan diferente, pero claramente sí, porque cuando me dicen, no, es que sus obras son muy cinematográficas, ya entonces ahí ya estamos viendo de que tal vez Sí. es porque yo no las tomo tan diferentes, pero sí Ujú. son, y no sé. Probablemente tal vez un director solamente de teatro te pueda venir a decir Sí, como, bueno, no, es que exacto, verdad. exacto. O tal vez una persona que dirigió primero teatro y luego se especializó en cine, Ajá, entonces tal vez más bien como que permea el cine de ujú, mucho teatro, ¿verdad? sí, Al, también. al, al contrario puede Ujú, suceder. Eh, para ir finalizando, quiero hacerte una serie de preguntas ok. y vos me vas a contestar ahí como lo más rápido que Lo puedas. más rápido. Sí, lo Ok, más rápido que está puedas. bien. Igual yo no las tengo, Pensadas se me van a tampoco. ir Ok. ahí freestyleando preguntas, Ok, básicamente. dele. Voy a Eh, freestylear respuestas. muy bien. Eh, ok, ficción favorita, película de ficción favorita. 2001, Odisea al espacio. Ok, documental favorito. The Stories We Tell. Ok, serie favorita. Ahí me agarró, pero creo que Breaking Bad. Cortometraje favorito. Odio los cortos. Me parece que son muy feos. Uno los hace porque sí, pero el Uno los noventa hace y porque sí. cinco por ciento son pésimos, mae. Sí. Pero, ok, le voy a decir hay una película que se llama Paris Je t'aime, que Ok, son una serie de cortos en París. Todos se ok, tratan del amor. Solo les dijeron a los directores, hagan cortos del amor. ok. Y cada uno lo hizo como pensaba el amor. Y todos tienen que ser en París. Esa es la única Qué regla. tuanis. Y son directores y directoras, todos que hacen películas, ganadores de Oscar y Ujú. todos son buenos. Y Es el todos son único buenos. lugar donde todos son buenos. Todos los cortos son Todos. Y buenos. después dijeron New York I Love You y es pésima. Fue como Sí, una guava. sí. Pero Paris Je t'aime tiene un montón de cortos buenos ahí. Y hay uno que dirigió, siempre se me olvida, el director, si no me equivoco, es el director de Ciudad de Dios y The Two Popes. Ok. Es brasileño, creo. Tal vez me estoy equivocando. Ah, no, mentira, es colombiano. No sé. Hay un director, una cosa, un corto ahí que es impresionante. Ok. Vaya, vean toda esa película. Películas de acción favorita. Es que ese no es mi género, mae. Espérese. Acción. Acción. Estoy en blanco. Y solo se me ocurren pésimas. eh, De suspenso. no, de suspenso sí. Em, depende qué tipo de suspenso. Pero de suspenso probablemente El silencio de los inocentes, The Silence of the Lambs, me parece muy, Ok. muy buena. Ok. Pero de acción ahí, madre mía. Dire- Y de fijo, me gustan como. Lo vacilón es que a veces me gustan unas como destrucción masiva, malísimas, Sí. y como que solo todo se destruye, y eso me Y encanta, ya. pero no sé, en ese momento no se me ocurre. Qué bueno. Director favorito. Favorito. Estoy viendo los polls que hiciste en Instagram y Sí. vos decías, Ah, detesto la sí. democracia, no sé Director qué. favorito. A Sí. ver, cuando hice esos posts, vi todos y dije, ay, tal vez no es tan bueno, pero tal vez los que me llegan más, las películas que me llegan más son las de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Sí. El Que mexicano. aparte es mexicano. Sí, Sí. latino, es mexicano. Sí. ¿Qué Sí. tal es? Directora. Directora favorita, Agnès Varda, Ok. francés. ¿Qué tal? De romance. Me gustan las de romance que les va bien mal. A los ¿En enamorados, serio? sí. De- Pero digamos, por ejemplo, fatal. es que me gusta cuando el romance es un tema importante, pero no es el tema. Ajá. Me parece, digamos,
y aquí un personaje polémico, pero lo siento, me gusta mucho. Me gustan muchas películas de Woody Allen que Ajá. hablan sobre relaciones Sí, de pareja, digamos. claro. Entonces, tiene que ver como con otras cosas y más que todo es comedia y con un cinismo ahí interesante, Ujú, pero no sé si como románticas, como que ese es el tema de que se enamoren o así. ujú. Tendría que pensarlo, pero no, ¿Y no. de comedia? Sí, tendría que decir tal vez como de Woody Allen, De Woody Allen probablemente también. alguna. Sí. ¿Actor favorito? Daniel Day-Lewis. Ah. Sí. ¿Y alguno latino? Javier Bardem. Ok, De fijo. de fijo. ¿Actriz? Kate Blanchett. ¿Y latina? Penélope Cruz. La pareja. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna serie latina que vos digas? A mí me gustan mucho las series brasileñas, pero no sé No he si. visto ni una serie brasileña en mi vida. Hay una serie que se llama Los Simuladores Argentina, Ok. que es muy buena. No necesariamente está en Netflix. De fijo no está en Netflix. De fijo no está en Netflix. No, de fijo no está Ok. en Netflix. ¿Qué tú, Anis? Película. Ah, bueno, película nacional favorita, ya las Ya dije dijiste. esas dos, está Sí, bien. ya las dijiste. No, creo que sería. Creo que sería. Ok, muy Súper, bien. súper, súper Me fue bien. más o menos. Sí, bueno, pasaste la mentira. ¿Qué tú, Anis? ¿Algún consejo que vos puedas dar, digamos, a la gente para crear arte, digamos, ya sea para escribir, porque el cine involucra muchísimo, ¿verdad? Involucra coreografía, actuación, etcétera, mil tipos de arte en uno solo. Ujú. Para crear arte, fuiste bailarín, fuiste también, o sea, un montón de cosas. Traté de tocar un instrumento y nunca lo Y no, logré. Hasta que llegué a bailar y de todos los instrumentos me fui de las clases hasta que bailé, me quedé ahí. Entonces tenía que descubrirlo. imagínate, ¿sí? Como qué consejo darías a la hora de crear arte, pensando en que la persona que lo va a crear lo va a compartir, Sí, digamos. el arte se comparte, si no, Ajá. no. Si no, no es. No, para mí no. Para vos no. No, Ajá. ¿Qué no. tal? De ahí no. O sea, digo, no, no Si es yo que, hago poesía y la guardo en un cajón y nunca la... No es arte, digamos. Si solo la vi yo. digamos, hay arte que funciona para uno mismo y está bien, Ajá. digamos. Sí. Pero de ella fue, ¿no? Ajá. O sea, Pero igual vos mismo es lo que, es, autovalidaste, es digamos. que sí, es que mi experiencia, por ejemplo, parte del arte para mí es ponerlo afuera y enfrentarte con que te van a criticar, Ajá. bueno o malo. Ok. Es que parte es muy diferente como cuando uno dice, ay, escribí algo. Toda persona que ha escrito, cuando se lo da a alguien o se lo manda, uno sabe el vacío en el corazón que tiene. Ujú. Y para mí eso es parte del arte, Claro. ¿no? O sea, porque si no, no sé, conmigo mismo en mi cuarto, soy muy osado Ujú. de escribir lo que yo quiera, pero Sí. cuando se lo tengo que dar a alguien y uno dice, o que me ha tocado leer cosas de mis amigos y es como, este es usted, ¿verdad? Aunque está escribiendo una película, este es usted, aunque Sí. sea alguien totalmente diferente. Y entonces uno empieza como a pensar qué fue lo que pasó ahí. Pero entonces para mí el arte sí tiene que estar como, ¿Se le fue? A este se le fue. No me importa. bueno, em, como que el arte para mí tiene ese componente de una exposición del artista. Ajá. Entonces yo sí creo que tiene que ¿Y estar vos, y listo. vos crees como que tal vez Picasso o no sé, Ujú. cuando estaba pintando un cuadro, Ajá, el ajá. man también sentía tal vez como esta vara es que no sé, digamos, yo tengo como no sé, como qué es arte, es que qué es arte, No, ¿verdad? no, 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 no me preguntes porque no, no me preguntes esa no, vara. no preguntes. Sí, sino como, por ejemplo, el pensar hacer arte Ujú. para que, digamos, como que sea redituable, para mí ya eso no involucra, digamos, precisamente que sea arte. Redituable monetariamente. Monetariamente, Ajá, sí, sí. no, no, no. Digamos, sino como el hacer arte Ujú. y si luego tiene como una retribución, Bien. bien, Ujú. ¿verdad? Pero lo hablábamos hace tiempo cuando estábamos en los ensayos de oxígeno que yo te Ujú. preguntaba, bueno, y entonces también yo me pregunto, la película Los Vengadores Ujú. evidentemente es con un fin de que Ujú. venda, Ujú. ¿verdad? Entonces no es arte. No, sí, sí Sí, es. y sí es arte, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, qué dilema, ¿verdad? Más grande. Sí, Porque, porque, por ejemplo, diseñar el vestuario de Iron Man es arte, ajá, exacto. digamos, ya Sí. pensando, o sea, yéndonos a los más básicos. Ujú. Pero lo que yo creo es, em,
Vamos, que es arte es una discusión muy grande, pero Sí. a ver, vos que bailás, Ujú. vos a veces bailás en tu cuarto para vos mismo Sí, y es rico porque uno siente rico y es como también ajá, una, o sea, claro, todos los que han bailado saben, ¿no? sí, por Ya, supuesto. sí siente algo rico. Pero lo podrías solo hacer ahí. Ajá, ahí es donde está. Ahí es donde está. Sí. Porque está bien, hay cosas que uno hace para uno mismo, lo que hablamos al principio. No Ujú, toda narración o no todo proyecto en el que uno trabaja es para que sea un ujú. expuesto, ¿no? Compartible, sí. A veces te ayuda a vos mismo y eso está bien. Pero si vas a hacer eso solo para guardar un montón de papeles en una, no sé, me parece que es, Sí, me parece que es, las que no se muestran son el proceso para lo que tienes que mostrar. ajá, exacto, Eso es lo que yo creo. cierto. Entonces, no es que todo tenga que mostrarlo, pero las que son, es que el camino de. Es el camino de, Ujú. sí. Sí, digamos, tal vez como en el transcurso, son piezas artísticas que tal vez no se mostraron, pero que forman parte de la pieza final, Exacto, digamos, que son exactamente. como un reflejo de tu yo en ese momento, Ujú, para llegar a construir lo que sos exactamente, ahora o las piezas que estás compartiendo ahora. Que tú, exactamente. Anis, me gustó bastante. Me gustó muchísimo el episodio. Qué Ma, bueno. muchísimas gracias. Una cosa que siempre pregunto, tus Ujú. redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde Instagram, pueden ir a votar por los polls que haces todos los sí, fines de yo. semana? Instagram, Adri Castro Baeza con B y Z. Ujú. Ese es. Instagram. Nada Facebook más. no, nada Lo más. borré durante pandemia porque me enfermo. Ajá, Facebook. Que Sí, va. me enfermo. Sí. Que tuanis. Entonces solo tengo Instagram ahora. Una depuración ahí a redes sociales. Total. Que tuanis. A nosotros, lo digo en todos los episodios, nos pueden seguir en Spotify, en Apple, en Amazon Music y en Google Podcast como Mentalidades, y van a estar saliendo algunos clips de este episodio en YouTube. Bueno, el episodio entero lo pueden ir a ver a YouTube. Em, Nos ayudaría demasiado si lo comparten, si le pican ahí a todos los La botones que hay, la campanita. campanita y el like y toda esa vara ayuda al algoritmo y el Ujú. like y el dislike y todos Ajá. definitivamente, y que comenten ahí toda la cuestión. Y muchísimas gracias. Un saludo a Jimmy que estuvo ahí en las cámaras. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Él es nuestro público en vivo. Qué bien. Qué tuanis. Y no, muchísimas gracias. Los esperamos para la próxima, el próximo episodio.